Se ve bien, ¿no? La presentación, sí, perfecto. Pues nada, como decía, en primer lugar agradecer a la Escuela Superior de Diseño de Valladolid y sobre todo a Loreto que hayan contado conmigo para estas charlas tan interesantes, sobre todo en un momento como el actual, que estamos todos ya un poco cansados y ya un poco desmotivados, ¿no? De todo lo que está pasando en el último año y estas charlas lo único que hacen es ayudarnos a estimular la mente y la creatividad. Entonces eso es lo que vamos a intentar en la próxima hora. Me presento un poco, no sé si me conoceréis, yo soy Estefanía Pérez, soy arquitecta de vocación y amante del arte y de la cultura desde bien pequeñita. Y bueno, hoy vengo a hablaros de un poco de esa unión de mis dos grandes pasiones, como es la arquitectura y la música. Me siento muy privilegiada de poder hacer esta unión, ¿no? De sumar estas dos pasiones de mi vida en mi campo profesional también y de poder compaginarlas, que no siempre es fácil y no siempre se permite, ¿no? En la vorágine del día a día poder dedicar tu tiempo a varios proyectos a la vez y tan grandes como estos. Vivimos en una época donde parece ser que la especialización está a la orden del día, ¿no? Y se valora muchísimo, pero yo no estoy totalmente a favor. A mí me gusta pensar que tengo un perfil como multidisciplinar. Me gusta conocer muchos campos para después tener muchas herramientas diferentes para las que afrontar cada proyecto de forma diferente y así poder profundizar en las que considere más interesantes. Entonces, lo que hoy os voy a hablar precisamente es un poco de esas dos disciplinas, cómo se suman, ¿no? Y al final encuentran ese punto en común. En primer lugar, os voy a hablar de mi trayectoria dentro del estudio de arquitectura de Ramón Esteve, que no sé si lo conoceréis. Es un estudio de arquitectura que empezó en el año 91 en la ciudad de Valencia, está ubicado en el Carmen. Y bueno, pues se caracteriza por realizar un tipo de proyecto como muy singular, especializado sobre todo en vivienda residencial unifamiliar de grandes dimensiones y muy especiales, ¿no? Tanto por ubicación como por un poco la concepción del proyecto. Y en segundo lugar os hablaré de mi trayectoria dentro del Festival Vida, que es un festival de música, que parece un poco extraño, ¿no? Que haya un arquitecto dentro de un festival de música, pero bueno, parece que los festivales ya han dejado de ser un espacio de masas en una zona asfaltada para ser algo que aporte un punto más interesante y de confort también al público. Voy a empezar por mi trayectoria en el estudio de Ramón Esteve. Es un estudio donde trabajamos arquitectos, interioristas y diseñadores de producto. Yo empecé en el año 2008 en unas prácticas de la universidad que busqué cuando estaba en cuarto de carrera y ya me quedé en el resto de la carrera. En 2011, cuando acabé, me contrataron ya como arquitecta y en el año 2016 pasé a ser la directora de departamento residencial del estudio. Año donde también empecé a colaborar como profesora adjunta en un máster de interiorismo también en Valencia. Y bueno, simplemente decir que pues para mí ha sido un privilegio, ¿no? Poder empezar a hacer unas prácticas universitarias que busqué yo por interés, que me consta que vosotros dentro de los títulos que estáis cursando tenéis prácticas, entonces aprovechadlas porque realmente yo estoy muy agradecida a esa etapa de mi vida, ¿no? Si no, me estaría hoy aquí seguramente. Entonces, nada, simplemente contaros un poquito, os iba a contar un breve resumen del estudio, pero creo que voy a poner un vídeo mejor, ¿vale? Y que lo explica muchísimo mejor. A ver, un segundito que salga de aquí. Y os lo pongo. Me decís si lo veis bien, ¿vale? Definir un estudio de arquitectura, diseño y comunicación con una frase: lugares donde apetece vivir. Contiene lugar, que es el espacio, y contiene también vida, que son las personas. Si estamos hablando de lugares donde apetece vivir, estamos hablando de creatividad, tenemos que estar en un entorno que esté transmitiendo esto. Tú aquí puedes destilar, puedes sintetizar todos esos valores viviendo simplemente un desayuno en el estudio.
un equipo como este, yo creo que nos hemos ido encontrando. Es decir, hemos buscado y nos hemos encontrado. Hay una coherencia entre el espacio y hasta nuestro propio comportamiento. Este estudio es el ejemplo de empezar de cero. Por un lado, construimos y diseñamos el edificio, construimos y diseñamos los muebles y aparte nosotros también comunicamos el estudio. Nuestra fortaleza es esa visión global, ese diálogo entre las distintas escalas. Las cosas que parece que menos importancia tienen son las que más interactúan sobre todo, siempre. Es tan importante el proceso como el resultado. Máximo retorno es cuando vemos a una persona viviendo el espacio que hemos creado y la vemos feliz, ¿no? Vale, continúo, lo habéis visto, entiendo que lo habéis visto bien, ¿verdad? Pues nada, en este vídeo se han visto ciertas imágenes de algunos de los proyectos en los que hemos trabajado y creo que todos se caracterizan un poco por seguir una línea común que es la armonía, la serenidad, la temporalidad y sobre todo la contextualización. Desde que entró a formar parte del departamento residencial como directora de proyectos, pues nada, los proyectos que vamos abordando comprenden 3 fases, ¿no? Desde el concepto, desde las primeras líneas, los primeros bocetos, el trato con el cliente y bueno, esa fase creativa sobre todo del proyecto. Una vez esta fase se supera y se aprueba por parte del cliente, ya pasamos a la parte de desarrollo del proyecto, tanto a nivel administrativo como técnico, donde ya elaboramos todo el documento que forma parte del proyecto. Y por último ya la dirección de obra, que también es una parte que a mí me gusta especialmente, que es cuando materializas todo lo que has estado trabajando durante tanto tiempo, con tanto cariño y con tanta meticulosidad. Os voy a explicar brevemente algunos proyectos para que veáis un poquito en qué consiste el trabajo y sobre todo el resultado, que al final es un poco lo que más nos interesa a todos. Los primeros proyectos que os voy a explicar eran proyectos en los que colaboré junto con parte del equipo en la primera etapa de mi trayectoria dentro del estudio. Esta sería Casa Sardinera, que es un proyecto bastante emblemático dentro del estudio. Es una vivienda unifamiliar que está ubicada en Javia, en la costa de Alicante, y está ubicada en la parte alta de un acantilado. Es una vivienda que está realizada en hormigón blanco, entablillado, pues se ven las vetas de la madera, toda la carpintería también es de madera con una veladura blanca y se genera esa armoniosidad dentro de los materiales y al final ves como esas texturas están dialogando, ¿no? Pese a ser materiales diferentes. Es una vivienda que, como aquí podéis ver, está realizada con muros estructurales de hormigón blanco que se disparan en diferentes direcciones, hace abanicos. Si viéramos la planta veríamos cómo forma un abanico, porque tiene una vista panorámica, entonces intentamos captar todas las vistas desde ese punto de la colina, del alto de la colina. Y bueno, la fachada que hemos visto anteriormente era la fachada que da a la calle, que es mucho más hermética y mucho más cerrada, y esta sería la fachada que da al mar. Que tiene una piscina donde se refleja la vivienda y donde se junta un poco con el mar Mediterráneo. Esto es un poco ese efecto que os decía, ¿no? De la continuidad de la piscina con el mar Mediterráneo, donde buscamos que los colores se asemejaran. Y bueno, sí que podemos ver esos grandes voladizos que protegen la vivienda del sol en verano. Y bueno, os voy a enseñar diferentes vistas. Luego si queréis preguntarme alguna cosa, pero de momento yo voy a pasar rapidito, que al final el tiempo es justo y quiero que veáis muchas cosas porque al final el trabajo que hacemos en el estudio es muy interesante y me apetece mucho que lo veáis. Este sería ya el interior de la vivienda, donde os comentaba que teníamos esas texturas ya unidas, ese hormigón en el techo que comulga muy bien con la madera que viene en los paramentos verticales, donde las texturas de la madera del encofrado y de la madera del panelado es exactamente la misma y al final se genera un espacio muy homogéneo y muy continuo.
Esta sería una vista de la doble altura, con esa esquina, con esa apertura de la esquina, buscando esa visión panorámica. Y luego cada una de esos volúmenes de la vivienda es una de las estancias que a la vez están comunicadas y es un espacio muy fluido. Y entonces desde todas esas estancias contamos con esa visión hacia la piscina y hacia el mar. Esta sería una vista desde el dormitorio principal y esto sería la piscina interior que conecta con la piscina exterior a través de esta ventana corrida. Entonces es una piscina como muy especial, ¿no? Puedes ver el agua del mar y puedes ver el agua de la otra piscina y esa conexión es muy interesante también. Otro de los proyectos donde participé al principio, por enseñaros una cosa diferente que no sea una vivienda, fue una tienda multimarca, una tienda de marcas premium en el centro de Valencia que se llama Chapó, que era un proyecto de interiorismo, una tienda de unos 500 metros cuadrados, más o menos, bastante grande, que tenía 2 accesos que se unían al final en un lucernario gigante que hicimos esta estructura de acero negro combinado con esos espejos en el plano vertical que reflejaban la luz, que ahora veremos a continuación, que es este punto, ¿no? Que era como el final de la tienda. Era un proyecto pues, que al final buscábamos un poco reflejar esa sobriedad, ¿no? de las marcas que tiene esta tienda y esa exclusividad también con el uso de estos materiales pues, más pulidos, más brillantes, un poquito más sofisticados. Os enseño alguna vista más de la tienda para que veáis un poquito el resultado. Y esto sería pues, la zona central con los probadores, que eran como cajas de espejos, que desdibujan un poco los límites de la tienda. Este es otro proyecto que es muy interesante también, es una vivienda que está ubicada en el interior de Valencia, en una zona vinícola. Y bueno, se trata de una construcción que se ubica en una parcela enorme entre una zona de pinada y una zona de viñedo y está como en el eje, ¿no? Esa vivienda, ahora veréis cómo se abre a esas dos visuales y en este municipio en concreto la normativa obligaba a utilizar cubiertas a 2 aguas, ¿no? Seguir un poquito el esquema de vivienda tradicional de la zona. Nosotros lo que queríamos con un lenguaje contemporáneo era respetar esa línea más tradicional, pero refrescarla un poco a nivel conceptual. El resultado fue pues, una nave, ahora veremos, bueno, esto sería como la aproximación a la vivienda, y el resultado era esta vivienda, esta nave central de hormigón blanco visto en el interior y en el exterior. La construcción, la verdad es que fue bastante interesante ver cómo se hacía esa doble cara de hormigón con aislamiento en el medio, fue muy interesante ver el proceso constructivo. Y esa gran nave que viene a ser atravesada por unos volúmenes de madera, tanto en el exterior como en el interior también, ahora veréis, que contienen cada una de las diferentes estancias de la vivienda y que se conectan a través de esa gran nave central. Este sería el porche que te deja ver, este sería desde la zona de pinada que te deja ver la zona de viñedo, que es como permeable. Y luego ya esto sería el interior de la vivienda, donde ya vemos cómo esa nave conecta las diferentes cajas de madera. Vemos la gran chimenea central, hay 2 elementos que rompen un poco esa horizontalidad, que son la barbacoa y la chimenea de la vivienda, que son estos 2 elementos que vemos por aquí, no sé si se ve el ratón, pero vamos, esta chimenea y al fondo sería el otro elemento que veíamos. Y luego vemos las diferentes estancias que se abren a esa nave central. Como decía, cada volumen es unimaterial, o sea, el mismo material resuelve pavimento, resuelve pared y resuelve el techo en el interior y en el exterior exactamente lo mismo. Esto sería una vista desde el salón hacia esa chimenea central. Y luego aquí veríamos el otro paisaje, que es la zona de pinada. Es esa dualidad, ¿no? del paisaje, que la verdad es que lo hace muy interesante. Este sería un detalle de una de las cajas,
pero que vemos que al final todas se resuelven un poco con 2 materiales, se resuelve toda la vivienda y la verdad es que queda muy, muy homogéneo, queda un concepto muy claro y que a la vez en la materialidad parece que sea algo realmente sencillo, cuando realmente el proceso constructivo de todo esto fue bastante, bastante complejo, pero al final es la gracia, ¿no?, de todo esto, hacer que las cosas sencillas parezcan sencillas sin serlo. Esta sería una vista nocturna de ese paisaje tan bonito, la verdad que es un entorno privilegiado. Y bueno, este sería el primer proyecto que dirigí yo ya como directora del departamento residencial, que era una vivienda urbana entre medianeras que hacía esquina, y está en una zona, en una localidad que se llama Alboraya, que es una zona de horchata y de chufa y de mucha huerta, y entonces justo está en el borde del municipio. Esta vivienda se abre hacia la huerta. De ahí su nombre. Y de ahí también la composición de la fachada, que no sé si apreciarán esas líneas, intentan simular un poco la parcelación de la huerta, ¿no? Esas divisiones que tiene la huerta tan características desde una vista aérea. La vivienda al final es una envolvente muy, muy, muy abstracta, a la cual se le perforan estos 2 grandes balcones y una terraza que veremos más adelante. Y se deja ver, ¿no?, esa calidez del interior, ¿no?, una envolvente tan neutra, pero que deja ver esa calidez interior. Esos bocados que se le realizan, esas sustracciones que se le realizan al volumen, también se ven en el interior. Y la otra sería este patio de aquí central que articula un poco la vivienda y la ilumina y permite ventilar ciertas partes de la vivienda. Y en ese patio se ubicó de arriba a abajo unas sótano y 4 plantas más, un jardín vertical, con lo cual también es parte del corazón de la vivienda, como podremos ver ahora. La verdad es que en ese espacio tan blanco y tan neutro, combinado con madera y ese fondo siempre verde de la vivienda, la verdad es que le da un aspecto muy humano, una escala muy agradable para vivir. En los dormitorios obviamente utilizamos este sistema de lamas para proteger un poco la privacidad de los clientes. Y bueno, esta sería una vista de la zona común, de la zona de día, donde se ve que se puede compartimentar la cocina y abre al patio, y luego por el otro lado cuenta con las vistas de la huerta, las alquerías del fondo y el mar como último plano. Este sería ya el ático, que sería otra de las perforaciones que se le practican al volumen, que también se trabaja todo en madera, donde se sigue viendo el jardín vertical y desde donde contamos con unas vistas pues fantásticas de la huerta y del litoral. Os cuento otra vivienda rápidamente también. Esta es en una población cercana a Valencia, es en La Cañada, es una vivienda en una planta, es muy interesante por el esquema compositivo, es una planta cuadrada perfectamente a la que se le hace una perforación para el acceso y que acaba en un patio, ¿no?, y que a través de ese patio se accede a la vivienda. En ese patio, el objetivo de ese patio es pues, que la vivienda vuelque a este acceso, ¿no?, a esta zona de... es como una prolongación del jardín, ¿no? La vivienda vuelca a este patio un poco también porque tiene los vecinos muy, muy pegados y entonces se genera un poco ese universo interior, por decirlo de alguna forma. Desde donde en todos los puntos de la vivienda siempre puedes estar escuchando y viendo el agua del patio. Esta sería la parte posterior, la parte de la piscina, que cuenta con un voladizo muy grande, al que también se le hacen unas perforaciones para que podamos tener porche de verano y porche de invierno. Y bueno, y una piscina longitudinal en la cual también se proyecta la vivienda y amplifica bastante el jardín. Os enseño algunas vistas más del interior, que al final es un interior como muy diáfano, que se organiza en torno a ese patio de acceso que os comentaba. Y es un poco los 2 puntos principales a los que vuelca la vivienda son ese patio y ese jardín posterior con la piscina, que sería esta imagen de aquí. Exacto, esto sería la parte del jardín que comentaba.
Y bueno, como veis, siempre trabajamos con materiales naturales como la piedra, la madera y trabajamos también mucho con hormigón blanco o pigmentado en marrones y tal, pero al final siempre se genera esa paleta de materiales muy ligado a la tierra y muy ligado al entorno donde se ubican las viviendas. No sé si me estoy liando mucho, si estoy extendiéndome demasiado o bien, así bien. Pasamos a otro proyecto en Madrid, en una urbanización bastante conocida, que es La Finca. Y bueno, hicimos una vivienda para un coleccionista de arte y trabajamos muchísimo la paleta de materiales en este proyecto para que se asemejara mucho a la sierra madrileña. Oscurecimos la piedra, utilizamos una piedra autóctona de allí, las maderas también son mucho más oscuras y los metales también se tiñeron y se utilizó el corten para que se asemejara mucho a los troncos de los árboles centenarios que habían en la parcela y que había que respetar. Estos eran unos olmos que había en la parcela que teníamos que respetar y que condicionaron muchísimo la ubicación de la vivienda. Casi toda la vivienda se desarrolla en una planta, excepto el volumen de la izquierda, que cuenta con 2 plantas que tiene dormitorios en la parte de arriba. Esta sería la parte del acceso. Y bueno, al final sigue un poco en nuestro esquema y nuestra línea conceptual, pero llega un poquito más allá en cuanto a nivel de materialidad, porque la verdad es que en esta vivienda, como ahora podréis ver, se trabajó hasta los metales, los colores de los espejos, hasta el último detalle. Al final se ve una imagen muy compacta y muy homogénea. Este sería el lado de la piscina, que es mucho más abierto, que se protege del soleamiento con estos grandes porches de acero corten, que también permiten que el espacio interior se proyecte en el exterior, el salón se replica en el exterior, el comedor también, la cocina también, y al final la vivienda es mucho más extensa y mucho más amplia. Esto es un detalle de los porches que la verdad es que le dan una escala muy grande a la vivienda. Cuando estás allí realmente le dan, pese a que la vivienda es muy grande y está muy bien proporcionada, esos porches sí que le dan esa escala que buscábamos también por el carácter de este cliente y por las peticiones que él nos iba haciendo. Y como veis en el interior, pues es mucho más, el aspecto es mucho más cálido que a lo mejor en otras viviendas que hayamos podido ver. Y aquí vemos las diferentes piezas de arte que son parte de su colección. Vemos un botero en la entrada, vemos también una pieza de Anish Kapoor que colocamos en el fondo del salón, un pinomanos, bueno, en fin, era prácticamente una galería a la cual se tuvo que hacer un estudio lumínico para cada una de las piezas y tal. Fue la verdad que muy interesante también poder desarrollar este proyecto. Esta sería una vista de la doble altura hacia el jardín, un detalle del baño exterior del dormitorio principal, que también tiene un jardín vertical y es una zona como muy refrescante y muy agradable. La zona de la bodega también. Como veis, se unen los materiales, se utiliza la misma paleta de materiales y al final buscamos esa homogeneidad, ¿no? Que todo respire con con la misma idiosincrasia, desde la parte exterior de la vivienda hasta el mobiliario o el interiorismo. Y ahora os enseño un par de proyectos que estamos trabajando en render, que estamos realizando ahora en el estudio y que estamos ya en fase de obra. Y para que veáis también un poquito cómo trabajamos a nivel imagen durante el proyecto. Esta es una vivienda que está en Madrid, que es una parcela muy alargada, y entonces la vivienda se pega a un lado de la parcela y se abre al otro con esta dimensión tan longitudinal y tan horizontal. Es una vivienda, la verdad, que está en una zona increíble del centro de Madrid, en Hortaleza, en Conde de Orgaz. Y bueno, también buscamos esa gama de colores como en el proyecto anterior, más cálidos, más oscuros, más que se unan un poco más al paisaje de Madrid. Y aquí en este caso el hormigón que utilizamos tiene ese pigmento marrón para que no tenga el carácter tan frío del hormigón gris ni el carácter tan mediterráneo del hormigón blanco. Buscamos ese tono tan especial del hormigón.
Es una zona con una vegetación consolidada, la verdad que súper interesante, y con lo cual el proyecto se abre a toda esta zona de vegetación frondosa. Y es una vivienda pues, en una planta muy fluida, se conectan todos los espacios y abren todos al jardín. Y como podréis, veis, es un poco al final las piezas de mobiliario las que van organizando un poco el espacio. Esta sería una visión desde la terraza, desde el dormitorio y la terraza del dormitorio. Y bueno, este es un proyecto que yo le tengo especialmente cariño, está en Barcelona, en la zona norte. Es una casa que está en un acantilado también con vistas al mar y que está en una parcela con muchísima pendiente y bueno, desde el acceso se ve la cubierta y se ve ya como se funde un poco con ese paisaje. La voy a pasar rápido porque no quiero que se nos vaya el tiempo, pero al final es una vivienda como muy tectónica, muy unida al terreno y se llama Casa La Roca porque la piscina está encallada en la roca, en una de las rocas que tiene el terreno y forma parte de esa piscina y de esa lámina de agua, como podéis ver en esta imagen. Es un poco también como ya desde la fase del proyecto ya trabajamos el interiorismo y todos los acabados, mobiliario, todo eso lo vamos trabajando ya desde las fases previas porque al final todo responde al mismo concepto, ¿no? A la misma idea de proyecto. Uy, disculpad que se acaba de salir. Vale, ahora. Bueno, y paso ahora que ha pasado rápido, paso un último proyecto rápido, es otra de las viviendas para que veáis un poco otro proyecto. Sigue un poco ese esquema, ¿no? De vivienda en diferentes volúmenes que se articulan y generan un espacio como muy fluido y muy abierto al jardín. Y que siempre con esas grandes piscinas en las que se refleja la vivienda y parece que el espacio se magnifica. En este caso tenemos un patio interior a la que abre la piscina interior y el salón y esas estancias se quedan conectadas visualmente. Y bueno, pues luego si queréis verlos en más detalle, os lo enseño o resolvemos diferentes dudas, ¿vale? Ahora vamos a pasar al segundo proyecto en el cual colaboro, que os voy a poner también otro vídeo explicativo, es el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú, una población al sur de Barcelona. Y ahora veréis porque es un festival bastante interesante. Os pongo el vídeo. The heels of my shoes are too slippery for grass. My daydreaming is always set in the past. Pockets full of pebbles and knees stained in green. Lazy chains on my head, I'm the garden queen. The trees in the garden take pity on me. Go back to the wonders of city routine while I stay happily planted. My night is filled with stars. Oh, 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 The height of my heels is ridiculously tall. I can't hold your hands till I tumble and fall. The crabs in the coastline take pity on me. Go back to the wonders of beauty regimes. The fish in the ocean take pity on me. Go back to the wonders of cheap chemistry while I stay happily floating. My night is filled with stars. Oh, 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 oh.
Bueno, como podéis ver es un proyecto bastante diferente a, a mi trabajo en el estudio. Ay, esperad. Que se... Ahora, disculpad. Y seguimos. Pues mi colaboración en el Festival Vida empieza en 2014. A raíz de mi trabajo en el estudio de Ramón Esteve, estábamos organizando y comisariando una exposición en Valencia de diseño de producto realizado por arquitectos. Y bueno, hicimos un montaje como muy, muy especial, lo publicamos en redes y a raíz de esto contactaron conmigo, estudiaron un poco mi perfil y vieron que encajaba muy bien en su proyecto. Como os decía antes, es extraño, ¿no?, que un festival cuente con un arquitecto en plantilla y que parte de su presupuesto se destine a hacer que el espacio, un espacio que como ahora podréis ver, que es la Masía en Cabañes, aquí se ve un poquito pixelada, pero ahora os lo enseñaré en más detalle, como un espacio tan amplio y tan bonito como es la Masía en Cabañes, que es un museo que ahora está dedicado al romanticismo, porque el propietario, el pintor Manuel de Cabañes, cedió ese espacio al ayuntamiento. Y bueno, es un espacio, la verdad, que chulísimo, con unos jardines alrededor de esta casa palaciega y en la parte inferior cuenta también con una zona de barbacoas, un parque urbano y la verdad es que es un entorno muy bonito. Entonces a mí lo que me llamó la atención es como un festival de música, ¿no?, que su idea es otra, ¿no?, es hacer conciertos y bueno, ese es su modelo de negocio, cómo destinan gran parte de su presupuesto de producción a hacer que ese espacio sea mucho más agradable para la gente que va a venir a ver los espacios y mucho más agradable para los artistas que van a tocar. Ahora veremos las diferentes partes del festival, pero al final un poco mi trabajo consiste en diseñar cada año esos espacios para que la gente sienta que empieza el verano, que es un espacio muy agradable, que no hay masificación y que, bueno, que pueden estar allí desconectando de su día a día y disfrutando de ese momento. Cada año hay un concepto que ahora os iré explicando un poco cómo funciona y ese concepto abarca desde el diseño gráfico hasta el diseño de los espacios y de los escenarios. Este plano que veis aquí es enorme, esto es todo el recinto, es un recinto donde caben 30.000 personas, pero nosotros únicamente metemos a 10.000 personas por esa búsqueda de confort, ¿no?, y que no hayan colas, que no hayan aglomeraciones y tal. Este cuadradito de aquí es la propia masía, alrededor tenemos la zona VIP y la zona de artistas, y luego tenemos esta zona de aquí, que es la zona de la explanada grande, donde están los escenarios y donde se reúne gran parte del público, y toda esta parte de aquí es la parte del bosque que llamamos nosotros, que es donde están los escenarios pequeñitos, escondidos, las instalaciones artísticas que vamos descubriendo por el bosque a medida que vamos recorriéndolo y que va cambiando a lo largo del día, ¿no?, con esa iluminación nocturna que lo hace también muy especial. Esta sería un poco la entrada al festival, con ese corredor de cipreses tan bonito y con la masía coronando el espacio al fondo. Bueno, en el festival yo trabajo con un equipo de interioristas y de artistas que entre nosotros diseñamos y ejecutamos estas diferentes instalaciones que vamos a ver. Y al final siempre buscando también que sea un espacio como muy atractivo, muy visual, que funcione muy bien en redes sociales y buscando también esos múltiples photocalls, no un único photocall, sino esos múltiples espacios donde la gente te sorprende y empieza a hacer fotos chulísimas y así se da a conocer el festival también, ¿no? Bueno, generamos estas letras, aquí se ve mejor, estas letras de metacrilato de espejo que reflejan la vegetación y que dejan ver los colores, ¿no?, que se proyectan a través de la luz que tienen en el interior estas letras y que se reflejan un poco en el suelo y que es un poco, me mimetizo con el paisaje, pero a la vez le estoy dando un plus, ¿no?, es esa magia, ¿no?, de la iluminación. Y luego la verdad es que funcionan muy bien, a la gente les encanta. Luego también tenemos esta otra instalación siempre que va cambiando de lugar desde el primer día. Contamos con una zona de niños, tiene un pequeño escenario y una zona de talleres. Y bueno, según cada año vamos cambiando un poco la decoración, pero es una zona que la verdad es que tiene mucho éxito y los críos se lo pasan fenomenal y lo importante es que empiezan a valorar la música también desde pequeños.
Luego tenemos también una zona dentro de una, pues eso, al final vas recorriendo un poco el espacio y vas viendo estas zonas. Está el árbol de los deseos, donde cada uno escribe su notita y su petición para el año siguiente y nosotros las leemos todos y lo incorporamos en la medida de lo posible. Tenemos una zona de market también, donde vienen marcas pues eso, que comulgan mucho con nuestra filosofía de festival. La zona de restauración, que también está en la zona del bosque, protegida por los árboles, y contamos con ese mobiliario de la zona de barbacoas para que la gente se pueda sentar y pueda estar cómoda. Siempre iluminando muy bien estos espacios para hacerlos muy cálidos y muy amables también por la noche, ¿no? Porque al final es un espacio nocturno y diurno, tiene que estar bien iluminado y resolver, ¿no? No solo que quede bonito, sino que a la vez resuelva muy bien todas esas necesidades que tiene el festival. Nosotros diseñamos las barras. Trabajamos con muchos sponsors porque al final en España la música, los festivales dependen mucho de esa ayuda de patrocinio. Entonces nuestra colaboración con los patrocinadores es que en vez de que ellos vengan a nuestro festival con su mobiliario de marca y generen ese impacto en un entorno tan agradable, buscamos la filosofía que une su marca con nuestro festival y las aunamos y hacemos un diseño que represente un poco la filosofía de las dos marcas. Y bueno, cada año vamos cambiando, pero sí que buscamos que respire un poco ese ambiente, ¿no? Como más bucólico y más agradable y que no haya en ningún momento ningún elemento que te haga sentir como que estás dentro de un anuncio y que al final el que está pagando aquello es el patrocinador. Entonces es un poco la idea que buscamos siempre mantener año tras año. Esta sería la zona VIP, que también tiene sus barras y sus terrazas y desde las cuales se ve el escenario principal. Y bueno, lo que yo quería comentaros ahora, que es lo más interesante para mí también, una de las partes más interesantes del proyecto es el diseño de los escenarios, ¿no? Contamos con 5 escenarios, 2 grandes en la explanada que son pues donde están los grupos más importantes o los cabezas de cartel, por decirlo de alguna forma, y luego contamos con 3 escenarios pequeñitos escondidos por el bosque. Cada escenario en su diseño responde un poco al tipo de actuaciones que se van a representar allí. En primer lugar, bueno, esto sería el resumen de los escenarios, ¿no? En primer lugar tenemos la cabana, que es la cabaña en castellano, que es un escenario que patrocina Jägermeister, y en vez de llevar allí un tótem de Jägermeister y que fuera muy, pues eso, hemos buscado pues, ese origen de la marca, que era una bebida para cazadores alemanes, y hemos intentado que eso se vea un poco con la imagen del Festival Vida. Y el resultado pues, es este pequeño escenario para grupos que están emergiendo, grupos como más gamberros, y que, bueno, que al final, bajo la imagen de la cabana Jagger Music, tienen cabida y se transforman, ¿no? Por el día y por la noche. La verdad es que luego ver todo ese bosque lleno de gente entre los árboles y cómo la gente busca su espacio entre las ramas para ver los conciertos es la verdad que muy chulo, es un ambiente muy chulo. No sé si alguno de vosotros habrá ido alguna vez, pero luego me gustaría que me lo comentara y si no, pues eso, que espero que por lo menos os parezca un festival diferente. Este sería otro de los escenarios, que es el Baixell, que es el barco en castellano, y es una pequeña barquita de pescadores porque Vilanova es un pueblo que tiene mucha tradición pesquera. Es un pequeño barco que colocamos en medio de la pinada y donde tienen lugar las actuaciones como más íntimas, ¿no? Hemos contado, por ejemplo, con Rosalía antes de que fuera una superestrella, con Nacho Vegas, con bueno, un montón de artistas que vinieron a traer como propuestas como más íntimas. Entonces, al final, este sería ese escenario, ¿no? Donde está esa persona sentada en la barca proyectando a toda esa multitud que está, pues eso, hay un silencio absoluto en este escenario, hay un respeto, se escuchan los pájaros a la vez que está cantando el músico, y la verdad es que yo creo que refleja muy bien el amor que el festival tiene por la música y el respeto que tiene por sus artistas.
¿Veis? Este escenario está patrocinado también por Estrella Damm, intentamos que sea lo mínimo posible, tiene un Mediterráneamente ahí abajo como si fuera el nombre del barco y buscamos eso, ¿no? Y al final las marcas entienden también que nosotros es nuestra manera de valorar la cultura y de hacer que sus empresas y la nuestra, ¿no? Verlo así como empresas, como su marca y la nuestra, pueden llegar a convivir y de una forma pues, muy agradable y muy lógica y muy coherente también. Luego tenemos otro escenario que sería una cueva. Buscamos esa relación con Movistar un poco por ese origen, ¿no? Esa reverberación, ¿no? de la voz dentro de las cuevas o esa proyección de los teatros y un poco buscando esa similitud con la manera de comunicar que tiene Movistar, al final encontramos ese nexo en común. Al final no deja de ser un escenario que está hecho con tubos de cartón, pero que también con esos colores, esa textura natural también se integra perfectamente en el bosque y bueno, al final adquiere esta geometría, ¿no? Como de gran cueva con estalactitas y estalagmitas que, a ver si se ve en alguna imagen un poquito más completo, con esas estalactitas y estalagmitas que al final generan esa cueva desde donde proyectan las bandas su show. También ese juego de volumen es muy interesante por la noche, con la luz y tal. Y luego ya pasamos a los dos escenarios más grandes, que estos son dos escenarios convencionales. Nosotros tampoco creemos que haya que hacer una falla, como diríamos aquí en Valencia, con cartón piedra y cubrir los escenarios. Al final este escenario tiene que resolver esa parte técnica, pero sí que buscamos que se integren en nuestro espacio. Tenemos el escenario La Masía, que tiene justo detrás la Masía de Encabañes, y hemos buscado un escenario que es totalmente permeable, como ahora veréis, que deja ver detrás la masía y toda la vegetación de la masía y recreamos esa forma a dos aguas que tiene el edificio. Aquí ya empiezan a estar los grupos más importantes, no diría más importantes porque allí se les trata a todos por igual, pero con más nombre, por decir de alguna forma. Y siempre con esa conexión con la vegetación. Y luego ya por último tenemos el escenario grande, que es un escenario al uso, porque al final tiene que coincidir y cumplir con los rosters de las bandas, ¿no? Tienes que cumplir esa función técnica sobre todo y al final pues son estructuras que ya están homologadas y que puedes colgar pesos de todos los shows que llevan las diferentes bandas. Después tenemos una joyita dentro del bosque, que es la Music Box, que es una cajita de espejos que está pasa desapercibida completamente, desde donde hacemos actuaciones en petit comité, es decir, entran 4 personas como mucho y el artista. La caja está a oscuras en el interior y el artista, que son artistas que forman parte del cartel y generalmente es cuando se lo contamos a los grupos, les gusta mucho la idea y todo el mundo quiere participar. Entonces tú estás escuchando a un grupo importante a oscuras, a 50 centímetros de ti, no sé si ahora con el COVID esto se podrá hacer o no, pero bueno, y escuchando en acústico una canción y la verdad es que es una experiencia muy especial y la gente hace cola y repite día tras día porque la verdad es que es muy chulo. Y luego la caja la señalizamos un poco con esta tipografía, ¿no? Jugando con esas reflexiones en los espejos. Bueno, aquí es que desaparece completamente. Aquí se ve la división por el humo que ponemos alrededor para que por lo menos la gente no, no se dé un golpe, pero sí se integra la verdad que perfectamente. Esta sería una de las puertas por las que se accede al interior a ver esos conciertos privados. Y eso sería un poco como las zonas fijas del festival, las zonas que se van repitiendo año tras año, y después cada año, como os comentaba al principio, buscamos que todo responda a la misma idea global, desde el diseño gráfico hasta las instalaciones. Voy a pasar rápidamente el repaso de los diferentes años y luego si queréis profundizamos y comentamos porque no quiero que se me pase la hora, ¿vale? Pero voy a hacer una pasada rápida. 2015, que es el primer año que yo hago el proyecto ya íntegro, buscamos una imagen como muy mediterránea y al final todas las instalaciones pues eso, buscaban texturas naturales,
que fuera algo como muy tradicional, muy mediterráneo y muy de aquí, y también fiel a la imagen del patrocinador principal, que es Estrella Damm, que tiene siempre esa imagen tan en conexión con el mar Mediterráneo. Este fue el primer año con menos recursos y un poco experimental, donde veíamos si funcionaba o no funcionaba, y la verdad es que funcionó muy bien y nos dio para hacer cosas como mucho más grandes con el paso de las ediciones. El segundo año trabajamos mucho la naturaleza y la geometría, ya se ven desde como decía el cartel del festival, que sí que se ven esas geometrías mezcladas con esa naturaleza, y luego veíamos, exacto, en las diferentes instalaciones que íbamos preparando, cómo se iba materializando este concepto. En el año 2017 buscábamos como que fuera un festival que representara muy bien el sumergirse, ¿no?, en el inicio del verano, y buscamos como referencia la película de Wes Anderson, Life Aquatic, y en base a ese concepto trabajamos todas las instalaciones y todos los diferentes photocalls, las diferentes activaciones con las diferentes marcas. Cada año pues se nos ha dado un poquito más de presupuesto, cada año hemos podido abarcar un poquito más, y la verdad es que es genial que hayan confiado en nosotros para llevar a cabo este trabajo. En el año 2018 el festival ya sufre un cambio estético con el cambio de logo y tal, y bueno, ya quisimos huir un poco de esa imagen tan mediterránea y trabajar un poco otros conceptos diferentes, y ese año nos centramos mucho en el espacio-tiempo, en esos agujeros de gusano, los agujeros negros que se ven aquí un poco en los fondos de la gráfica, y que luego en las diferentes instalaciones también le dimos esa representación. Esta sería la zona de acceso, el welcome que siempre hacemos para que la gente se haga sus primeras imágenes justo en el momento de la entrada. Este sería el acceso a la zona VIP, que llamamos Wildside por evitar lo del concepto VIP, que no nos gusta mucho. Este es el photocall oficial siempre que hacemos con la masía de fondo y que representamos los grandes cabezas de cartel del festival cada año. Y bueno, diferentes instalaciones que vamos colocando en el recinto. Trabajamos con iluminación también, fabricamos estas supernovas que fuimos repartiendo por diferentes espacios del recinto. Bueno, planetarios, móviles y bueno, esa entrada a lo Star Wars, ¿no?, a los créditos de inicio de Star Wars, con todo el cartel, desde el primer grupo hasta el último, 30 metros de acceso al bosque. En la última edición que se celebró, que fue la del 2019, porque en 2020 no hemos podido, trabajábamos por petición otra vez de Estrella Damm ese concepto del verano, y entonces quisimos reflejar ese verano sin fin que supone el vida, ¿no?, que entras allí y se para el tiempo. Entonces trabajamos como con esa gama cromática tan alegre, tan estival, esos molinillos de viento como si fueran guirnaldas de las fiestas de los pueblos, bueno, en fin, esa bicicleta del verano que representa cada uno de los grupos en un color, en ese fotocall que os he comentado antes con la masía de fondo. Bueno, diferentes elementos, pues la típica fruta del verano, que es como muy refrescante, escondida por el bosque, diferentes instalaciones y diferentes elementos que vamos repartiendo y que la gente luego va descubriendo y van compartiendo también en sus redes. Y bueno, pues ese acceso a una zona nueva del último año, que era el Vida Club, que era una zona de DJs, y esa entrada al bosque este año era pues una pérgola con una especie de hiedra y un emparrado, y esa iluminación tan cálida del verano. Un poco era la idea de esa última edición. Y bueno, y 2020 nos hemos quedado con las ganas, ahora estamos trabajando en 2021, el concepto que vamos a trabajar este año es un poco la idea básica del festival, es el people versus units que decimos nosotros, que es personas versus unidades, ¿no? Nosotros queremos que el público se sienta como una persona y no como unidad, no un festival que dicen fueron 50.000 personas, no, han ido personas, individuos que queremos tratar como tal. Y creo que eso se refleja muy bien
en el festival. Y como último apunte, un pequeñito festival que hemos hecho de invierno, que es con cartel secreto, en un entorno totalmente diferente. Es otra masía, pero esta masía era el antiguo casino de Barcelona y tiene un aire como muy sofisticado, y está basado el concepto de este festival en... que se llama Secret Vida por el cartel secreto, en las reuniones que hacía Frank Sinatra con sus amigos en Nueva York, donde cada noche llegaban a tocar artistas invitados, nadie sabía lo que iba a ver y tenían un repertorio como muy diferente cada noche. Entonces es un poco la idea que nosotros queremos transmitir con este pequeñito festival para 1000 personas en este espacio tan especial y con carácter tan diferente al resto. Y bueno, al final nuestra intervención de mi equipo, del equipo artístico del festival, es, bueno, el espacio ya es un espacio impresionante, y entonces en este sitio lo que hacemos es ponerlo en valor, simplemente con una buena iluminación, siendo súper sobrio para que destaque su interiorismo, que ahora veréis rápidamente, y para que, bueno, jugando un poco siempre con esa señalética, con ese fotocall, y buscando, este sería el acceso al recinto, que está lleno de espejos, y accedes ya a la zona de conciertos, que sería esta, que cubrimos toda de negro, y aparece un presentador, que en este caso es Ángel Carmona de Radio 3, que siempre viene y le encanta, y presenta a los grupos y están todos expectantes al otro lado, y van apareciendo grupo tras grupo, sorprendiendo un poco al público, que hay grupos que te gustan más y que te gustan menos, pero que al final siguen la línea estilística del festival. Y bueno, y al final vamos colocando nombre a nombre a medida que van saliendo en este otro fotocall de aquí, y al final se genera el cartel completo. Y bueno, es una experiencia bastante divertida. Y bueno, ya no me enrollo más, eso es todo. Espero que os haya gustado. Y que si tenéis alguna pregunta, pues que la veamos.